Shalom, 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 lekulam, a todos los que nos contactan hoy. Ya estamos transmitiendo la yeshiva de los miércoles, un tema, la tercera parte de los reglamentos para pertenecer a la Cajal de los Kadoshim, a la asamblea o a la congregación de los Kadoshim. Serie reglamentos para pertenecer a la Cajal de los Kadoshim, tercera parte, titulado La Tevilá Hebrea, la inmersión hebrea, o como se conoce en la Reina Valera, el bautismo hebreo. Podemos ponerle un subtítulo, el verdadero bautismo. Le damos bienvenida a Calvin Mazara. Calvin, por favor, anuncia en el grupo de la Yeshiva Internacional y en el otro grupo de WhatsApp que se está transmitiendo. Por favor, así como también en el grupo Yahshua, la Torah Viviente. También a Ángel Matos le damos bienvenida. Daniel Ianovich, Siva Bat Israel, Jorge Samá, Yeshua Ben Abraham. Le damos bienvenida. Los saludamos desde aquí, que se están uniendo. Recuérdense que cuando ustedes ven este enfoque de la pantalla es porque estoy centralizando la pantalla. Cuando comience para poder proyectar la imagen de Word que quiero proyectar, para que se vea con mejor nitidez. También a Tati Rodríguez, le mandamos saludos desde República Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana. También a mi querido Kefa Bet, Kefa Bet. Le mandamos saludos, Shabbat Shalom, oiga, de que Shabbat Shalom, Shalom Leculán a todos. Rosa Barrera, Benita Valenzuela, Miguel Valls, Rosario. También a donde quiera que esté, Sandra Borda de Herrera y Efraín Herrera, que están en Argentina. Le mandamos saludos desde aquí. También a Miguel Valls, a Fabián Oscar, también le mandamos saludos. Rosa Barrera, saludos desde aquí. Shalom Lekulam. Vamos a comenzar porque estaba apresurado, porque no sabía si iba a comenzar a tiempo. Pero quiero que aquellos que tienen contacto con el grupo Yahshua, la Torah Viviente, y los grupos internos de WhatsApp, que ya está comenzando la transmisión, ya la transmisión comenzó, por favor. También a Isela García, la Hot Isela García, desde aquí de República Dominicana, Santo Domingo Norte. Shalom. También Marcial Antonio Pozo, mi querido colaborador de las gráficas. Shalom. También a Mayra le mandamos saludo desde aquí. Vamos a comenzar. Fabiana Álvarez, mi querida Jote, Argentina. Shalom. Fernando Méndez. Shalom. Comenzamos. La inmersión hebrea. Inmersión hebrea. Podemos poner una traducción más común para las personas que no están, las personas que están acostumbradas al lenguaje reina valerístico. Podemos decir el bautismo hebreo o el bautismo verdadero. Su título original, inmersión hebrea. Comenzamos con el griego. G907, baptizo. Baptizo. En la definición Strong ahí significa bautismo, lavar, teñir. En la mentalidad griega
Esta palabra también se usaba para lavar y para teñir, no para asuntos espirituales muchas veces. También tenemos la palabra hebrea H3526, Kof Bet Samech, que es kabaz, que significa pisotear, proceso de pisar los fuelles o figurativamente lavador o lavar. Y esto está en el Salmo 91 que dice, lávame más y más, esa palabra, kabaz. En el Salmo 51. También tenemos H2891, Tajer, Tech, Hei, Resh. ¿Y qué significa? Declarar, expiación, limpiar, limpio, purificación, purificar. También está en el Salmo 51 esa palabra. También tenemos en el Salmo 51 H2398 o Katá o Jatá. ¿Qué significa? Falta, expiar, arrepentirse, hacer, descarriar, condenar, cometer, culpable daño. Teníamos que definir esto antes de comenzar el tema. Estos son los términos que tenemos que definir antes. Entonces, Hatá significa condenar, cometer culpable daño, defraudar, delinquir, errar, espiar, limpiar, ofrecer por el pecador, pecar, pervertir, prevaricar, purificación, purificar, reconciliar. Y esa palabra es la que Hatá es la raíz de la palabra que se utiliza en el Salmo 51 que dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Porque está relacionada con expiar, porque es la misma herramienta que se utilizan para el día de la expiación. El hisopo, la sangre, es la purificación de limpiar el pueblo. Y purificar el templo también se purificaba como el día de la expiación se purificaba el templo, con la sangre de un macho cabrío. Y con un pedazo de hisopo. Entonces, por eso es que el Salmo 91 dice, purifícame con hisopo. Está relacionada con Yom Kippurim o expiación. Si alguien me puede cerrar esa ventana allá atrás. El otro término, este término tiene que ser bien entendido y le vamos a dar una ampliación. Precisamente es el término con que tenemos el título del tema. Tevilá. Tev, Bet, Yud, Lamet, Hei. Tevilá. En el hebreo pictográfico significa, porque vamos a comenzar con el hebreo de nuestros padres, el contenido de la casa revela la enseñanza de la Torá. La casa contiene la obra reveladora del pastor, etcétera, etcétera. El contenido de la casa revela la enseñanza de la obra. La casa contiene la obra reveladora del pastor. Eso significa inmersión. Pero vamos a ver en otra definición de Tevilá. El término Tevilá, inmersión, literalmente, proviene de la palabra tabal. Tabal. Tevilá, inmersión, es un rito hebreo de purificación que aparece en las Sagradas Escrituras. Es como vemos a continuación en los siguientes textos. En la Torá, o en la instrucción, los 5 primeros libros de Moisés, tenemos referencia en Shemot, Éxodo 29:4 y en Vayikra, Levíticos 8:6. En los Neviín, en los profetas, tenemos estos ejemplos. Nehemías o Nehemías 12:30, Tehilín, Salmos 51:7, Yeshayahu, Isaías 1:16,
Y Yeshayahu, Isaías 4:4. También Jeremiyahu 4:14 o Jeremías. En el Brit Hadashah, Pacto Renovado, tenemos los ejemplos de Matillahu, Mateo 3:13, Romanos 6, Efesios 5:26 y Tito 3:5 y Hebreos 6:1. Yo repito, por aquellos que entraron ahora, que este es de la serie Reglamentos para pertenecer a la Cajal de los Kadoshim, tercera parte. Título de esta entrega, la Tevilá hebrea. Existían varias clases para hacer Tevilá. O varias clases de Tevilá. Varios motivos por qué se hacían la Tevilá. Hay que entender esto, porque el que no entiende esto va a pensar que solamente, como en el lado cristiano, solamente se hace un solo bautismo, que es el más importante. Aparentemente es el que aluden al más importante, pero no entienden lo que son las otras purificaciones que había en el pueblo de Israel. ¿Para qué y por qué motivo? ¿Cuál es la analogía que hay detrás de todo esto? Primero tenemos que definir que había un baño ritual de una fuente de agua natural y eso se le llama mitzveh. El sitio donde cuando uno se sumergía se le llama mitzvah, pero es mitzveh, que es el lugar donde se hace la inmersión o la tevilá, donde está la fuente de agua de fuente corriente natural o de agua viva. Cuando se tocaba, vamos a los motivos. Cuando se tocaba el cuerpo de un muerto, había que hacer tevilá. Cuando se contaminaba con la nidad o sangre de una mujer menstruosa, se tenía que hacer tevilá. Cuando se contaminaba la persona con la sará o la lepra, lo que traducen como lepra, se tenía que hacer tevilá. Cuando se iniciaba en el servicio del Mizcán, y aquí que va a haber un momentico que vamos a hablar sobre eso. Hay muchos motivos más por qué hay que hacer tevilá. También cuando hay emisión de semen, cuando hay una persona de SAP, un enfermo de gonorrea o SAP, afectado y se le ha quitado. También cuando se toca a esa persona, cuando una sabá toca a una persona, la impurifica y tiene que hacer tevilá. Y esa persona de sabá es una mujer que tiene un flujo de sangre que no es la menstruación, que es una hemorragia en su parte genital, que es la que tenía la mujer, el ejemplo que tenía la mujer de flujo de sangre, que tenía zabá. Zabá es una impureza que es cuando se pasa unos cuantos días después de la menstruación, en el sangrado ya es considerado zabá. Si la mujer sigue sangrando. Y regularmente esto pasaba por un pecado de una maldición que venía proveniente del pecado de pecados sexuales. Pecados sexuales que tenía la mujer. También cuando se tocaba cuerpos de animales muertos, había que hacer tevilá. Pero aquí vemos algo que vamos a retomar dentro de un momento. Cuando se iniciaba en el servicio del Mizcán de reunión para el servicio del Cohen, o sea, cuando el Cohen iniciaba, cuando se iniciaba el sacerdocio, se debía hacer el lavacro. Se debía hacer el lavacro de iniciar aperturar un sacerdocio. Cuando se acercaba el monte de la presencia de Yahweh, y eso quiero que lo tengan presente, lo de la iniciación, lo de iniciar y inaugurar un sacerdocio.
Quiero que lo tengan bien fresquecito en su mente, porque ustedes van a entender por qué el Mashiach tuvo que ser sumergido. Cuando se acercaban al monte, a la presencia de Yahweh, para recibir la Torah, también se necesitaba ser lavado, dice, y no solamente un solo día, le pidió 3 días para purificarse y lavar sus ropas. En muchas ocasiones, estos tipos de tevilá o de tevilot, en plural, eran en diversidad de formas. Más subjetivo era la pureza o la limpieza, tanto en teshuvá, quiere decir en un arrepentimiento, o como limpieza física. El libro de Revelaciones dice que nos constituyó reyes y coanim, reyes y sacerdotes, delante de Elohim y de su Abba. Eso está en Revelaciones 1:6. Pero ahora vamos a ver un aspecto meshií, una revelación mesiánica de lo que es la tevilá, de lo que es la tevilá. ¿Por qué necesitamos la tevilá? En primer lugar, Yohanan 3:3 dice, y respondió Yahushua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el Malhut HaShamayim, el reino de Yahweh. Y le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yahushua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Ruach, del Espíritu, no puede entrar en el Malhut de Yahweh, en el reino de Yahweh. También Tito 3:4 nos dice, ahí vemos algo fuera de serie. Nacer, entonces, esto tiene que ver con nacer. Estamos hablando de personas que estaban en la Emuná Shelema. Él está hablando a un doctor en la Torá. Una persona que ya tenía otros tipos de tevilot, otro tipo de inmersiones. O los otros tipos que ya sabía bien eso, de lo que era una inmersión. Pero ahora viene una inmersión que cambia el panorama, porque esta inmersión dice, si no naciere de agua y del Ruach. Esta inmersión tiene una identidad, tiene un estigma, una señal a la que él está ofreciendo, la que él está revelando. Vamos a ver más detalles, porque en Tito 3:4 nos dice Shaul, mas cuando se manifestó la bondad de Elohim, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obra de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su rajem, por su misericordia, nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Oh, entonces es una regeneración, ya no es una limpieza ni una purificación. Esto tiene, por eso es que tiene un trasfondo más profundo, la tevilá del Mashiach. Y de la renovación por el Ruach HaKodesh. El que derramó en nosotros abundantemente por medio de Yahushua, el Mashiach, nuestro Salvador, para que justificados por su bondad seamos hechos herederos según la esperanza de la vida perpetua. ¿Cuántas inmersiones hay? La carta de Efesios, a los Efesios, Shaul nos dice, Efesios 4:5, un maestro, una emuná,
una inmersión. Un Mashiach, un rabí, una emuná, una inmersión. Hechos 2:38 dice, y Kefa les dijo, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahushua HaMashiach para perdón de los pecados y recibirán el don del Ruach HaKodesh. Recibiréis el don del Ruach HaKodesh. En Marcos 16:16 dice, el que crea y sea sumergido será salvo, mas el que no crea será condenado. Hechos 8:37 dice así, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Yahushua, el Mesías, es el Hijo de Elohim. Esto es clave, porque esta es la piedra, esa es la roca, el fundamento, donde edificada la Cajal, el saber que Yahushua es el Hijo de Elohim, pero en su verdadera definición. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo sumergió. En Matillahu 14 dice, mas Johanán se le oponía diciendo, yo necesito ser sumergido por ti. ¿Cómo? Johanán le dice, y aquí viene el tema del bautismo del Mashiach, o de la inmersión. Mas Johanán se le oponía mucho, diciendo, yo necesito ser sumergido por ti, y tú vienes a mí. O sea, esto es una controversial, porque se supone a quién tenemos que convertirnos. Yo me tengo que convertir a ti, tú viene a que yo me convierta a ti, o que yo te convierta a ti, en mí. O sea, es un shock emocional que tenía. Pero ¿qué dice? Pero respondiendo Yahushua le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir con toda justicia. Yo quiero que le pongan mucha atención a esta palabra. Cumplir con toda justicia quiere decir que cumplamos con lo que está dicho en la Torah, con todo el reglamento. Eso es otra. Vamos a poner el texto claro, porque nos conviene cumplir con todo el reglamento. Entonces se le permitió. Y Yahushua después fue sumergido y subió luego del agua. Y aquí los Shamay, los cielos, fueron abiertos y vio la unción de Yahweh que descendía como paloma y venía sobre él. La unción de Yahweh, que eso en el tema que tuvimos de la Echab, habíamos dicho que en la Reina Valera dice que el Espíritu Santo venía en forma de paloma. Pero entonces hay una incongruencia. ¿Cómo vino el Espíritu? ¿Vino para cuando Miriam quedó embarazada dentro del vientre? ¿O vino en el momento del bautismo? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál eran los dos tiempos de venir el Espíritu? Esa es la pregunta del millón. ¿O vino cuando quedó embarazada el Ruach HaKodesh? Porque dice el texto de Mateo, si usted ve Mateo 2, 1, 2, dice que fruto del Ruach HaKodesh, ese era el vientre que tenía. ¿Fruto de qué? Fruto del Ruach HaKodesh. Entonces el Ruach HaKodesh tomó, dice, es
posesión de ese bien. Entonces, ¿cómo va a ser que ahora el Ruach HaKodesh también descienda en este momento? Pero si usted busca las versiones, Dios habla hoy, Biblia de Jerusalén, otras versiones que no la Reina Valera, se va a dar cuenta que es la unción de Yahweh que descendía como paloma, no el Ruach HaKodesh. La unción. ¿Cómo lo corroboramos? ¿Cómo lo corroboramos? Hebreos 10:5 dice, alguien que lo pueda leer aquí, lo voy a buscar aquí en grande. Hebreos 10:5 dice, quiero que tengan esto bien claro, porque esto estaba explicándolo ahorita a una persona. Dice Hebreos 10:5. Hebreo 10:5. No, lo leo yo, para que salga aquí el audio. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. ¿Cuándo entró entonces? ¿En el bautismo? ¿En la tevilá? ¿O en cuando nació? En el vientre, aquí está registrado. 2 testigos. ¿Quién era el Ruach HaKodesh? El ser que estaba dentro de ese cuerpo. El ser que estaba dentro del cuerpo del Mashiach. Por eso se llama el Mashiach. El Mashiach. Y con esto se llama el Mashiach también porque fue ungido por su Abba. ¿Dónde está corroborado que fue ungido? ¿Ungido para qué? Ungido, ¿cómo se ungía a quién? Si ustedes leen Éxodo, Shemot, se va a dar cuenta que para comenzar un sacerdocio, una quejuna, hay que ungir el Cohen. Y dice aquí, primeramente Johanán era descendiente de la tribu de Leví. ¿Quién era Johanán? Levita. Voy a hacer una pregunta. El sacerdocio, la quejuná que estaba oficiando en el templo en el tiempo del Mashiach, estaba kosher. Kosher significa apta, pura, para poder iniciar el sacerdocio del Mashiach, para poder inaugurar el sacerdocio del Mashiach, para pasar del sacerdocio de Leví al Mashiach. No. Todos estaban contaminados, hasta Roma lo ponía. O sea, estaba bien contaminado el sacerdocio en el momento cuando Mashiach vino. El único Cohen apto, kosher, puro que quedaba en la tierra era Johanán ben Zacarías HaKohen, Juan el Bautista. ¿Cómo? Johanán ben Zacarías HaKohen. Es un verdadero nombre. Si así lo podían conocer. O Johanán el inversor. Y se relata que él huía por mantenerse puro. Huyó la voz que clama en el desierto. ¿Por qué huía? Porque en el momento en que fue designado la muerte del Mashiach, también él tenía esa edad promedio para ser calificado para ser muerto. En el tiempo de Herodes. Y hubo una huida. Esa huida fue para que se criara en el desierto con miel silvestre y langosta. Langostas son los saltamontes. Tome asiento, por favor. Entonces, primeramente, Johanán era descendiente de la tribu de Leví.
así como explica su nacimiento, que eran sus padres. Mire por favor, Mayra. Póngale esto. Lucas 1:15 nos dice cuál es la procedencia de Johanán. Dice, hubo en los días de Herodes, ¿en qué día fue? En los días de Herodes. Por eso fue que a Zacarías lo mataron entre el templo y el altar. Mashiach dijo, desde el derramamiento de la sangre de Abel hasta Zacarías, que matasteis entre el templo y el altar. Entre el lugar, puede ser la traducción más correcta, que matasteis entre el templo y el altar, está diciendo en la entrada del Mizcán. ¿Qué pasó? Está hablando desde el justo Abel, dice Mashiach, hasta Zacarías. O sea, por buscar a esos niños. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Yahudá, un Cohen llamado Zacarías, de la clase de Abías. Y su mujer era de las hijas de Aarón. Y se llamaba Elisheba o Elizabeth, como le dicen en la Reina Valera. Yahushua siendo sumergido por Leví. ¿Y qué estaba sucediendo ahí? Había un traslado de sacerdocio, de Kehuná. Lo que las personas no entienden de la tevilá del Mashiach, por eso Mashiach dijo, este es más que un profeta, más que un neví, que un nabí, porque era el único acto para preparar el camino de la Kehuná, del sacerdocio, de una vida indestructible. Y por eso tenía que cumplir todo reglamento. Es menester que cumplamos todo reglamento. Entonces ahora entendemos la palabra de por qué Johanán decía, yo tengo que menguar y él tiene que crecer. No era porque iba a ser muerto. Era porque tenía que menguar el sacerdocio levítico y tenía que crecer el orden del Melech Tzaddik o Melquisedec. La Kehuná del orden del Melech Tzaddik la hemos explicado en varios audios. La Kehuná o el sacerdocio del Melech Tzaddik es el sacerdocio original, el cual era un sacerdocio que tenía reinado y sacerdocio al mismo tiempo. Cuando vino el pecado del becerro de oro, antes del pecado del becerro de oro, primero vemos cuando Abraham se encuentra con Melquisedec. Todos sabemos en la literatura judía y en la traducción de nuestros padres, en el libro de Yazar, el primer Melquisedec era el hijo de Noé, Shem. Eso dicen los registros históricos. Era rey y Cohen de Salem. Salem es el nombre antiguo de Jerusalén. Shalem. Entonces, el libro de Yazar, que es el libro de Aser, por si me están escuchando y no conocen lo que significa ese libro de Yazar, es el libro de Aser que dice Josué, como está escrito en el libro de Aser. También lo menciona Samuel y lo menciona Isaías. El libro de Yazar habla que el primer Melquisedec, o el Melquisedec, era Shem, y que era rey y Cohen de Salem. O sea que la Kehuná, el sacerdocio era rey y sacerdocio al mismo tiempo. ¿Cómo comprobamos esto?
Es lo que llamamos el sacerdocio de los primogénitos o la quejuna de los primogénitos. Lo estoy explicando en forma resumida. Porque en Éxodo 19 se narra que él declara a los hijos de Israel reyes y cohen, reyes y sacerdotes. Me será un reino de ¿qué? De reyes y sacerdotes. Eso comienza en Éxodo 19, cuando están en el pie de la montaña, al recibir los mandamientos. Pero 40 días después, pecan con el becerro de oro y solamente Leví se mantiene puro. Según lo que registra los 5 libros de Moisés, Leví se mantiene puro. Y el reino se le da a Judá y el sacerdocio se divide. El real sacerdocio se divide, reino para Judá y servicio de la carpa de reunión o sacerdocio a Leví. Pero ¿qué sucede? Sucede que también hay otro proceso dentro de Leví. ¿Quiénes tenían que ser los que iban a hacer la abodá o el servicio dentro de la carpa como sacerdote? Porque no todos los levitas eran sacerdotes. Era la tribu escogida para el sacerdocio, para trabajar en la tienda de reunión, pero no todos eran sacerdotes. Solamente el linaje de Aarón, que usted va a ver en un proceso de estudio de la Torá, donde se tuvo que buscar 12 varas y solamente la vara de Aarón reverdeció, diciendo que dentro de Leví está el sacerdocio. Dentro de Leví, de una de las familias de Leví, está la quejuna, el sacerdocio, porque el linaje de Aarón fue escogida como sacerdote. Y esto es una analogía del sacerdocio del Mesías, que se llama como semaj, la rama, el brote, el brote, la raíz, el retoño. Ese es el Mashiach. Por eso brotó de la vara de Aarón, brotó hojas, floreció la vara de Aarón. Y esas flores son lo que deja ver quién es el que está engalanado como novio, bueno, hay tanta, es de una profundidad este tema. Y a Josué siendo sumergido por Leví, por un levita, pero de la orden de Aarón, no cualquier levita. Un descendiente de Cohen, en agua, así como el cumplimiento de la Torá para poder servir en el Mizcam. Por eso había que cumplir todo reglamento. Al decirle a Yahoshua, a Yohanan, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, se está refiriendo al cumplimiento de la misma instrucción que debía hacer para poder servir en el sacerdocio restaurado y en el Mizcam. ¿Qué sucede? Cuando se le dio el reino, la capacidad para reinar a Judá y también la capacidad de ministrar a Leví, se le dijo a Judá en el reino: no se apartará el cetro de tu casa. Eso lo dijo la bendición de Jacob: no se apartará el cetro de tu casa, Judá, ni el legislador de ti, hasta que venga Shiloh. ¿Cuándo era que iba a pasar el reino? Cuando viniera ¿quién? Shiloh. Shiloh es la faceta del Mashiach sufriente, purificador, del que purifica, del que lava, del que expía pecado, del que limpia. Shiloh. Shiloh significa, viene de la raíz, Shiloh es la raíz de Shaliach, que significa embajador o enviado. Entonces,
¿Cuándo era que tenía que venir para que pasara el reinado? Su primera aparición, su primera venida. Cuando Yohanan le dijo, cuando estaba dudando tanto, Mateo 100 dice que Yohanan le preguntó a Mashiach con sus discípulos, dinos, dice la Reina Valera, ¿eres tú el que debe venir o tenemos que esperarlo? Sin embargo, el Mateo 100 y el rastreo que hemos hecho dice que él le preguntó, dinos de una vez, ¿eres tú el Mashiach ben David o el Mashiach ben Yosef? Muy diferente la pregunta. ¿Eres el Mashiach ben Yosef o tenemos que esperar otro? El Mesías sufriente. O sea, le dio una pregunta que el mundo hebreo sabía en ese momento, en el siglo I. Y él le dijo la característica del Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente. Mira, los cojos andan, los ciegos ven, los presos son liberados de la cárcel. Eso no lo podía hacer el Mashiach Redentor o el Mashiach ben David. Eso lo tenía que hacer el Mashiach que vino a expiar, el Shiloh. Por eso el estanque de la purificación y de limpieza se llamaba el estanque de Shiloh. Entonces, ¿cuándo vino Shiloh? En su primera venida. O sea que ya el reino, por eso él dijo, toda potestad se me ha sido, y por eso se le abrió el camino y se dijo, Baruch haba b'shem Yahweh. Se fue proclamado como rey, lo que no fue aceptado como rey por todos, pero fue proclamado como rey y ya el reinado de Judá fue quitado porque tiene un descendiente, aunque él es descendiente puro de Judá. En la raíz de Judá, Yahudá. Lo podemos observar cuando se sentaba en el Mizcán a leer Torah y los milagros que él hacía. En Hebreos 1:8, dice, mas al Hijo, tu trono es poderoso por los siglos del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Yahweh. Ahora entendemos que fue lo que sucedió. Lo ungió. Yahweh lo ungió. ¿Quién fue que ungió a Aarón? Moshe. Aarón fue ungido como Cohen, el único, después de esa unción, todo fue por herencia. Ya no hubo más ungido. Entonces la analogía de Aarón es Mashiach. A Aarón se le llamaba Cohen HaMashiach, el sacerdote ungido, el ungido sacerdote. Entonces Aarón fue ungido por Moshe con aceite. Hay una parashá muy buena que Tetzaveh, que yo explico esa unción de cómo se inicia la Kejuná. Y esto es importante saberlo porque tenemos que entender qué sucedió en esa tevilá del Mashiach. Dice, el Elohim tuyo con óleo de alegría, o sea, con óleo. ¿Cuál fue el óleo? Fue dar la autoridad del Todopoderoso, la representación de él en el mundo. Este lo ha dado a conocer, dice Yohanan 1:18. Más que tus compañeros. Vamos a ver cómo está la transmisión. Perfecto. Yohanan, Juan 13:15 dice, porque ejemplo le he dado, porque ejemplo le he dado, para que como yo le he hecho, ustedes también hagan. Ejemplo os he dado, para que como yo lo he hecho, ustedes también hagan. ¿Qué alude la inversión? Romanos 6:3.
¿O no saben ustedes que todos los que somos sumergidos en el Mashiach, Yahushua, somos sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a la muerte por la inmersión, para que como el Mesías resucitó de los muertos por la cabot de lava, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte, así también lo seremos a la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto es justificado del pecado. Y si morimos con el Mesías, creeremos que también viviremos con él. Colosenses 2:11, en el cual también ustedes son circuncidados de una circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión del Mesías, sepultados juntamente con él en la inmersión, en el cual también resucitaron con él por la emuná, por la fe, de la operación del Elohim que lo levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en el pecado y en la incircuncisión de su carne, los vivifico juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Otro subtítulo: ¿en qué nombre debemos ser sumergidos? Ustedes oyeron Mateo 28:19. No sé si las personas que están oyendo este audio, les recomiendo que escuchen la parte 2, que es conociendo Elohim. Conociendo Elohim, que también significa nosotros, otro subtítulo, nosotros sabemos a quién adoramos. Aquí yo hablo de la Ejat, hablo de todo eso, hablo de quiénes son los que es el Abba, quién es su hijo, su personalidad, la verdadera personalidad de Mashiach, del Ben Elohim. Pero hay un mandato que él da en Mateo 28:19, que tenemos en la Reina Valera, y eso se ve como un mandato. El mandato es, no sé si lo han leído, muchos de los que están oyendo, y claro que lo tienen que tener fresquecito. Mateo 28:19, que dice: id pues y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice Mateo 28:19 en la Reina Valera. Voy a buscarlo para que lo vean. Y muchos dirán, si ese era el mandato, ¿por qué desobedecieron los apóstoles? Dice así, voy a buscar la Reina Valera porque esta versión ya está corregido. Reina Valera dice: id por tanto y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿fueron los shaliachim, los discípulos desobedientes? Por eso puse ese tema. ¿En qué nombre debemos ser sumergidos? Vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles, porque en el libro de Hechos hay una desobediencia de los apóstoles, aparentemente. Porque si él mandó a sumergirlo en los nombres de los tres grandes, como dicen la popularidad por ahí, entonces ¿por qué en Hechos de los Apóstoles están sumergiéndole un solo nombre? Dice Hechos 8:14. Primero vamos a comenzar que en Hechos 4:12, Kefa dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
ser salvos. También dice en Hechos 8:14, y a los apóstoles que estaban, a los enviados, a los emisarios que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Elohim, les enviaron a Pedro, a Kefa y a Johanán, los cuales venidos, orando, haciendo tefilá por ellos, para que recibieran el Ruach HaKodesh. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran sumergidos en el nombre de ¿qué? De Yahushua. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Ruach HaKodesh. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, todos los neviín, de que todos los que en él creyeron recibirán el perdón de pecados por su nombre. Estando aún hablando Kefa, estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían la palabra, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Kefa, de que también sobre los gentiles se le derrame el don del Ruach HaKodesh, porque los oían que hablaban en otros idiomas y que significaban al Elohim, al poderoso. Entonces respondió Kefa, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean sumergidos estos que han recibido el Ruach HaKodesh también con nosotros? Y mandó a sumergirlo en el nombre de el maestro Yahushua. Entonces rogaron que se quedase algunos días. Tremendo, Pero como sabemos en nuestra emuná que no fueron desobedientes, lo que tenemos que pensar es que fue injertado esa invocación. Que esa invocación fue injertada. En Hechos 19:1 dice, y aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Shaul andaba las regiones superiores y vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, les dijo, ¿han recibido el Ruach HaKodesh después que creyeron? Atrás en el gabinete. ¿Han recibido el Ruach HaKodesh después que creyeron? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Ruach HaKodesh. ¿Cómo? Antes ni aún hemos oído que hay Ruach HaKodesh. Entonces dijo, ¿en qué pues son sumergidos? O sea, ¿en cuál fue su tevilá? ¿Cuál fue en qué nombre fueron sumergidos? Y ellos dijeron, en la inmersión de Johanán. En la inmersión de Johanán. Quiero que, por eso estoy diciéndolo lento, al paso, para que se medite. No habían recibido el Ruach HaKodesh, y él le preguntó en qué inmersión fueron hechos la tevilá, y bajo qué autoridad, y ellos dijeron en la inmersión de Johanán. ¿Qué dice Shaul? Johanán sumergía con una inmersión de teshuvá, de arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento es teshuvá, y teshuvá significa volver. Volver. Y si vemos, teshuvá está escrito con taf, con tef,
SH, que es la Shin, y la B, y una Hei. Pero esa ampliación la daremos a más profundidad, no para la Yeshiva Internacional, no para esta Yeshiva. Ya cuando entremos al hebreo pictográfico, cuando estemos dando las letras. Teshuvah significa volver. Lo que está traducido como arrepentimiento es volverse, dar la vuelta. Entonces, la inmersión de Yohanan era para los que volvían, no para los que nunca tienen que volver. Para los que volvían. Y es una tevilá, una purificación para arrepentimiento, para volverse, para los del pueblo volverse. Si usted ve el lenguaje que utilizó Yohanan cuando estaba llamando al pueblo, dice, generación de víboras, ¿quién lo librará del fuego eterno? Y él estaba diciendo, Yohanan, lo que era que tenían que hacer tevilá, porque tenían que hacer purificación. Y era una purificación de lavado de la conciencia, de arrepentimiento, de volverse. Y el volverse tiene que ver con volver a rectificar la Torá, con volver a caminar los pasos de la Torá, con la rectificación, con poner la Torá en alto. Eran personas que habían dejado la Torá, que estaban en la Torá y habían dejado la Torá. No personas que comienzan de cero a saber lo que es la Torá. Y dice, diciendo al pueblo que creyesen en él, que había de venir después de él. Por eso hay que hacer teshuvá. El pueblo tenía que hacer teshuvá para poder recibirle. Por eso es que él preparó el camino. Es a saber, a Yahushua, el Mashiach, cuando hubieron oído esto, fueron sumergidos en el nombre del maestro Yahushua. En el nombre sobre todo, no. Entonces, la tevilá de Yohanan es una tevilá de preparación para recibir a Mashiach. Cada vez que vamos a entrar a un momento de Kedushá alta, a un momento de santidad, de pureza, cada vez que vamos a recibir, es lo mismo que sucedió en Éxodo 19, en Shemot 19. Cada vez que vamos a recibir la Torá, tiene que haber una purificación. Oigan esto, porque está relacionado con Éxodo 19. Para poder acercarse a Yahweh, tuvo que haber una purificación. Para poderse acercar a Yahweh, entregar, para poder recibir sus leyes en el monte Sinaí, había que ser purificado. Y ahora, mire el contraste, para poder recibir la Torá viviente, hay que ser purificado. Purificación de inmundicia. Por eso es que dice el Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame más y más y seré emblanquecido. Antes de que todo el pueblo sea restablecido, de que sean restablecidas todas las tribus de Israel, cuando sea restaurado todo Israel, tiene que haber una purificación. Y por eso en Ezequiel del 36, del 25 en adelante, el Mashiach dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y os limpiaré de vuestra inmundicia. Y quitaré el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi ruach, mi espíritu, para que andéis en mis ordenanzas, mis estatutos y mis leyes. Es para recibir la Torah viva. El Ruach HaKodesh es
la Torá viva. Y la Torá se hizo carne. El Ruach es la Torá viva. Se hizo carne y tomó un cuerpo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste un cuerpo. Entonces, para recibir al Mashiach, tenemos que estar lavados. Por eso lavaron sus ropas, blanquean sus ropas. Por eso dice que la novia estaba vestida de lino puro, blanco y resplandeciente. Que simboliza, dice el mismo Revelaciones, las acciones justas de los Kadoshim. ¿Qué significa las acciones justas de los Kadoshim? La práctica de Torah de los apartados. Esas son las acciones justas. O sea que el lino fino, dice, porque el lino fino son las obras justas de los Kadoshim. ¿Qué representa el lino fino? La limpieza, el aplicar Torah en tu vida. Esa es la primera purificación. La purificación de Yohanan era que se volvieran a la Torah. Vuélvese a la Torah. Arrepentíos y convertíos, vuélvete a la Torah. Volveos. Es una tevilá de volverte. Y esta gran purificación está sucediendo en nuestros días, donde todos los hijos que estaban esparcidos están volviendo a la Torah. Pero se necesita ahora el ser sumergido en su autoridad, en su nombre. Ser sumergido en su nombre. Gálatas, Galuya 3:27 dice, porque todos los que han sido sumergidos en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. El lino fino resplandeciente. Porque todos los que han sido sumergidos en el Mesías, en Mashiach, del Mashiach estáis revestidos. La purificación está descrita inclusive en el Brit Hadashah. Ahora vamos a ver la purificación que tenía cada hebreo en su mente, que ya estaba fresquecita en la mente del hebreo. En Juan 11, en Yohanan 11 dice, verso 54, por eso Yahshua ya no andaba abiertamente entre los Yahudim, sino que se fue de allí a una región que estaba junto al desierto, una ciudad que se llama Efraín, y estaba allí con sus talmidim. Ya estaba próxima el Pesaj, la fiesta de Pesaj, Pascua, de los Yahudim, y muchos subieron de esa región de Jerusalén antes de Pesaj para purificarse. Cada vez que se iba a un acto Kodesh, a la presencia de Yahweh, por eso que dice 3 veces al año subirá todo varón a Jerusalén, a la presencia de quien cree. Era una cita con Yahweh. Pesaj era una cita de ella. La primera cita es el Shabbat. La segunda, Pesaj. La tercera, Hagamatza. La cuarta, Shavuot o Pentecostés. La quinta, Yom Teruah. La sexta, Yom HaKippurim. La séptima, Sukkot. En esos tres grandes, en 3 veces al año están las 7 fiestas. La primera tiene que ver con Pesaj, Bikurim, Hagamatza. La segunda tiene que ver con Shavuot, que queda solita en verano. Y la tercera es Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, la fiesta de las cabañas. 3 grandes momentos al año para hacer presencia. Y había que purificarse por motivo, mira cómo está la evidencia en el Brit Hadashah, para recibir Pesaj. ¿Dónde está esa instrucción? ¿Dónde está? ¿Para qué se purificaba? ¿Purificarse para qué?
Vamos a ver números, Bemisbar 9. Bemisbar 9, verso 4. Y Moshe dio instrucciones a los israelitas de ofrecer el sacrificio de Pesaj. Y ellos ofrecieron el sacrificio de Pesaj en el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer, en el desierto de Sinaí, tal como Yahweh lo había mandado a Moshe. Así lo hicieron los israelitas. Pero había algunos que estaban impuros por motivo de un cadáver y no pudieron ofrecer ¿qué? El sacrificio de Pesaj ese día. Presentándose ese mismo día delante de Moshe y Aarón, aquellos hombres le dijeron: aunque estamos impuros por motivo de cadáver, ¿por qué se nos tiene que excluir de presentar la ofrenda de Yahweh en su tiempo señalado con el resto de los israelitas? Y Moshe le dijo: quédense aquí, déjenme oír qué instrucción da Yahweh acerca de ustedes. Y Yahweh le habló a Moshe y le dijo: háblale al pueblo israelita y dile: cuando alguno de ustedes o de su posteridad que esté contaminado por un cadáver o esté de un viaje largo, quiera ofrecer un sacrificio de Pesaj a Yahweh, lo ofrecerá en el segundo mes. ¿Cómo? Le da una oportunidad. Lo ofrecerá en el segundo mes, el día 14 del mes, al atardecer. Lo comerán con matzot, con panes sin levadura, y hierbas amargas con maror, y no dejarán nada hasta la mañana. No le quebrarán ningún hueso. Lo ofrecerán en estricta armonía con la ley del sacrificio de Pesaj. Pero si un hombre que esté puro y no esté de viaje se abstiene de ofrecer el sacrificio de Pesaj, esa persona será cortada de su parentela, porque no presentó la ofrenda de Yahweh en su tiempo señalado. Ese hombre se llevará su culpa. Cuando un extranjero que resida con ustedes quiera ofrecer el sacrificio de Pesaj a Yahweh, debe ofrecérselo de acuerdo con las reglas y ritos del sacrificio de Pesaj. Habrá una sola Torá, una sola ley para ustedes, sea extranjero o ciudadano del país. ¿Está viendo? Esto es una forma de purificación. Purificación por contaminación. En el sentido remesh o alegórico, ya hemos escuchado de la serie, la primera parte llamada La plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es el tema introductorio para que una persona que está tomando esta yeshiva pueda entender lo que son el misterio de la restauración de Israel. O de la restauración de Israel. El misterio de la restauración de Israel, del restablecimiento de Israel en los últimos tiempos. Entonces, sabrá que el hijo pródigo, el que se le llama Efraín, o las 10 tribus perdidas de la casa de Israel, es el que está de viaje largo, como dice aquí el mandamiento, para poder celebrar la segunda Pascua, o en hebreo se dice Pesach Sheni. También está contaminado con muertos porque eran los huesos secos. Están viendo cómo se cumple todo con el misterio en las dos casas de Israel. Y esto es el reglamento para lo que es la Tevilá del Mashiach. Tengo también otra cita que dice, varias citas, porque todos, Gálatas 3, 26, 27, porque todos los
Pues todos sois hijos de Elohim, por la emuná en Mashiach, por la fe en el Mashiach, Yahshua, porque todos los que habéis sido sumergidos en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos, lo había dicho. También nos habla de varias tevilot que hay aquí, en el nombre del Mashiach. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto estáis algunos, mas ya habéis sido lavados, y ya habéis sido santificados, apartados, y ya habéis sido justificados en el nombre de el Adón Yahushua, por el Ruach de nuestro Elohim. Esta tevilá también tiene un aspecto legal, y es que cuando comenzó la primera purificación fue el diluvio, fue la primera purificación. El diluvio fue la primera purificación. En otros temas he explicado lo que se llama el juicio de las aguas. Ese tiene otro aspecto, otra forma, otra dimensión de lo que es la tevilá, o la purificación o la inmersión. El juicio de las aguas comenzó con el diluvio. Desde entonces todo el mundo conocía el juicio divino como el que eran sepultados en agua, y que lo que eran rescatados de las aguas eran los que eran considerados inocentes delante de Elohim. Cuando se fue paganizando, idolatrando, todos los seres humanos seguían haciendo este procedimiento, pero con sus dioses. Se fue paganizando el culto con sus dioses. Entonces, el primer código que existió donde está registrado este juicio de purificación para saber quién es inocente y quién no era inocente, se llama el lago de fuego o el juicio divino. El lago de fuego, ¿cómo? O el juicio divino. Está documentado de que el primer lago de fuego era el río Éufrates, donde tenía aguas termales, aguas que con lava. Y cuando el rey Hammurabi, por disposición, eso está narrado en el código de Hammurabi, que fue escrito por el rey Hammurabi. El rey Hammurabi, cuando quería saber si una persona no estaba en un caso que no había testigo, no había nada, cuál era culpable del juicio divino o el juicio de los dioses, porque ellos creían en los dioses y estaba desvirtuado todo lo que había venido desde Noah hacia ese tiempo. Eso se le llama en la historia a los sumerios, o uno de los reyes de Babilonia, porque muchos historiadores no quieren llamar ese sitio Babilonia, pero era entre el río Tigris y Éufrates, o Mesopotamia, que estaba ese reinado, la antigua Babilonia, lo que es ahora Irán e Irak. Entonces, se toma una parte, se investigó que era la parte naciente donde estaba el río Éufrates, que era aguas termales, y ahí se echaba a las personas que se consideraba que tenía un juicio difícil, y había que determinar si el Todopoderoso lo consideraba, o los dioses, como ellos creían, lo consideraban culpable o inocente. Si milagrosamente ellos lo ataban de pies y manos, si milagrosamente salían de ese juicio con vida, entonces eran inocentes. Y si le que ataban de pies y manos no salía de ese juicio, entonces era culpable por los dioses. Entonces de ahí vino el código de Hammurabi, puso lo que se llama el juicio de las aguas o el lago de fuego. Todo el Medio Oriente creía esto, porque había pasado el proceso del diluvio de generación en generación y se había desvirtuado. Por eso es que vemos que a los egipcios también actuaban de esa forma. Para poder decir que los israelitas eran culpables, el faraón determinó echar los hijos varones al río Nilo. Como Moshe fue rescatado sobrenaturalmente de las aguas, Moisés fue rescatado de las aguas.
Por eso se le llamó Moshe, que significa rescatado de las aguas. Y el mundo egipcio lo vio como un ser sobrenatural. Pero también el mundo hebreo lo vio, la parte de su familia lo vio como algo sobrenatural. Fue el Todopoderoso que lo salvó y lo consideró inocente. Porque fue rescatado del juicio divino, del lago de fuego, donde todos los niños varones hebreos morían. ¿Qué sucede? Al ser rescatado de la esclavitud por Moshe, el que fue rescatado de las aguas, oigan, una persona rescatada de las aguas, rescata de las aguas, ¿a quién? Al pueblo de Israel. Tuvieron que pasar el mar en seco y fueron rescatados milagrosamente de las aguas. ¿Por qué fue el cruce del mar? Precisamente por esto, para que el Todopoderoso, dando un mensaje de que ellos eran inocentes por el juicio divino, y quienes eran culpables eran el faraón y sus ejércitos. Por eso le cayó el agua, dejaron que entrara el faraón y le cayó el agua al faraón y murieron en el lago de fuego. Esto es una analogía de lo que Revelaciones habla, porque el faraón de este mundo es a Satán, que va a ser echado al lago de fuego porque es considerado culpable. Entonces se hizo el procedimiento de la tevilá, que es morir al Yetzer Hara. El agua representa a los gentiles, las naciones, y todo aquel que muere hundido en el agua, como pasó con el diluvio, murió con los gentiles, murió con aquellos que se quedaron paganos. El caos. Usted busca la letra Mem en el hebreo pictográfico, la Mem, y la voy a escribir aquí para que la vean. La Mem es las aguas. Tengo este mecanismo de poner aquí la Mem. La Mem es las aguas, esa letra que usted ve. La voy a ampliar. Las aguas tiene mucho significado. Significa purificación, significa muchedumbres, tribus, lengua, pueblo, gentiles, naciones. También significa la palabra, también significa desorden, caos, dependiendo del contexto que tenga. Voy a poner un poco más ampliada para que vean lo que están en la transmisión. Vamos a ver uno de los significados, lo vemos aquí. Aquí vamos a ver los significados del hebreo pictográfico de la Mem. La Mem, vamos a buscar el agua. Aquí agua está. Copio y pongo aquí. Yo voy a ampliar mucho eso. Ahí está. Ahí está. Agua, caos, poderoso, sangre también significa. Pero significa también gentiles, muchedumbres, tribus, lengua. Por eso es que Apocalipsis dice, estas aguas que tú has visto son tribus, muchedumbres, y son muchas personas. Eso está en el libro de Revelaciones. Estas aguas que has mirado, de donde sale la gran ramera, de donde sale, por ejemplo, hay una bestia que sale del mar. ¿Quieren saber las figuras, el significado de las figuras en el mundo hebreo, en las raíces hebreas? Miren el video que tengo llamado Introducción al libro de Revelaciones. Introducción al libro de Revelaciones. Entonces esta letra significa muchedumbre. ¿Qué sucedió? El pueblo pasó, el juicio de las aguas es no ser hundido con la suerte de los gentiles. El lago de fuego es la suerte de los gentiles. También significa morir a una vieja vida y resucitar a una vida renovada en el Mashiach. Entonces, tanto Moshe fue renovado, fue rescatado de las aguas, el pueblo de Israel fue rescatado de las aguas, y el faraón murió con todos sus ejércitos, alegorizando que Hasatán va a ser muerto en el lago de fuego con sus ejércitos, con todos sus secuaces.
con los gentiles, con aquellos que se quedaron como gentiles. Otro ejemplo, el ejemplo de Jonás. ¿Qué sucedió? Él dijo que él era el culpable cuando estaba el barco fuerte, removiéndose. Y no sabían, los que estaban en el barco decían, esto tiene que ver con los dioses, porque eran impíos, eran paganos. Y él dijo, yo soy el culpable, átenme de pies y manos y tírenme al agua. ¿Átenme de qué? Este era el pensamiento del Medio Oriente de todo ese tiempo. El aspecto legal de eso. ¿Y qué hizo Johanán? Duró 3 días y 3 noches, ¿dónde? Simbolizando la tumba del Mashiach, que fue rescatado sobrenaturalmente. Oigan cuál la relación que hay. Porque por eso dijo el Mashiach, así como el profeta Jonah duró 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así durará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, en el ombligo de la tierra. Eso hablé la parashá pasada y antepasada sobre los 3 días y 3 noches, que también tiene que ver con la purificación, el cruce del mar de los juncos, el mar rojo. Fue después de 3 días y 3 noches que se cruzó el mar. Eso se cumplió primero con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que los ninivitas, a los que Jonás no quería predicarle, ni quería anunciarle que se arrepintieran. ¿De qué era que tenían que hacer? ¿Cuál era el mensaje? Lo mismo que de Yohanan, Ben Zacarías a Cohen, Juan el Bautista, de arrepentimiento. ¿Un mensaje de qué? De arrepentimiento. Arrepiéntese de aquí a 40 días. Resulta ser que en Nínive era que también tuvo la tribu perdida de la casa de Israel esparcida. Pero ¿qué creían en Nínive, que eran paganos? En el dios Dagón, el dios pescado. Y ellos tenían que saber que el juicio tenía que venir era divino, que el mensaje que tenía que venir era divino. Ese era el dios que tenía Nínive. Seguramente vieron cuando el pez vomitó a Jonah después de 3 días y 3 noches. ¿Qué usted puede pensar que ellos pueden creer? ¿Que fue un mensaje divino? Salió rescatado de las aguas del juicio divino. Entonces ahora entendemos por qué Yohanan en Revelaciones dice el lago de fuego, que muchas personas han descontextualizado con el infierno. La doctrina del reemplazo ha creado el infierno de la inmortalidad del alma, y eso también lo he explicado en otros audios. Nada que ver con eso, tiene que ver con el juicio de morir con la suerte de los gentiles. ¿Qué sucedió en otro momento? ¿Quién tiene autoridad sobre las aguas, sobre las naciones? El Mashiach. Mashiach caminó sobre las aguas. El aceite flota por encima de las aguas, el aceite de oliva. Si usted mezcla aceite de oliva con agua, el aceite va a emerger y va a subir arriba. Pues el ungido, que era un ungido con aceite, la unción, el Mashiach, tenía que caminar sobre las aguas, porque estaba por encima del juicio de los gentiles. Pero aquel que no mirara hacia él, que no pudiera su vista fija hacia él, iba a ser hundido entre los gentiles. ¿Qué le pasó a Kefa? Ellos pensaban que era un fantasma. ¿Cómo se dice fantasma en hebreo? Un ruach. Es un ruach. Y él dijo, Aní, yo soy. Aní, yo soy. Si eres tú, Rabí, hazme que yo camine, que yo pueda llegar y pueda ir hacia ti. ¿Y qué pasó? Que por la autoridad que él le dijo, ven, la autoridad que él confiere hace que nosotros caminemos por encima de las naciones.
que son esas aguas donde caminó Kefa. Pero ¿qué sucede? Que si te distraes de la mirada hacia el Mashiach, en cualquier momento los gentiles te arrastrarán y te hundirán y correrá la suerte que ellos tienen. Por eso es que los peces están entre los mares y serán pescados para sacarlos de los mares. Es el juicio divino de sacar al pez llamado Efraín. Venid conmigo, los haré pescadores de hombres. Pero ¿cómo se saca? ¿Cómo es sacado el pez? Los sistemas religiosos tratan de sacarlo con anzuelo y hieren al pescado en la boca. Pero ¿cómo lo saca la pesca del Mashiach? Hay una gran pesca que hubo al final, cuando ellos vieron al Mashiach, eran con redes. Tirad la red del otro lado. Una pesca de esa que dio 193 pesos. 143 pesos. 153, perdón. Y 153 es el número del resultado numérico de la palabra Mashiach. Quiere decir que esa pesca proviene del Mesías, hecha por los apóstoles. Entonces, era con redes. ¿Por qué? Porque hay que pescar a peces con aleta y escama, que eran peces aptos. Pero ¿de dónde venían? De las aguas. Hay que ser Moshe, rescatado de las aguas. Hay una gran similitud en eso, en lo que pasó Moshe, su crisis de identidad y ser rescatado de las aguas. Moshe tuvo una crisis de identidad, donde o era egipcio o era hebreo. ¿Pero qué ganó? Ser hebreo. Entonces, hay un momento en que o el agua te hunde o sube por encima del agua. O el agua te hunde o sube por encima del agua. Y está en este proceso la casa de Israel viviendo en estos últimos tiempos de si es o agua o es aceite. Agua o aceite. Agua o es rescatado. Sacado del agua o es hundido. Una de las dos. Entonces este proceso de purificación que dice en Ezequiel, y con esto voy a terminar, que es ser rescatado por el Mashiach de las aguas. Ser rescatado de este mar. Dice, y vendrán, yo silbaré, y cuando yo silbe, yo rugiré como un león. Y cuando él ruja, sus hijos vendrán revoloteando desde el mar, desde el Yam, desde occidente. La palabra Yam también significa occidente. Podemos poner aquí la palabra mar para que se ve, para que las personas lo vean. Mar es la palabra Yam. Vamos a buscar Yam. Vamos a ver. A ver si aparece así. Así, Yam. Está aquí. Vamos a ver si aparece aquí. Yam, aquí. Significa agua, esperar, estanque, mar, nave, occidental, occidente, oeste o sur. Es lo que están esparcidos, señores. Yud Mem. ¿Qué significa eso? Yud Mem, la obra de las naciones. Eso es lo que significa en hebreo pictográfico. Entonces, buscando Ezequiel, la última purificación que va a hacer en el regreso cuando llegue Mashiach es esta. Ezequiel 36. Del 25 en adelante, dice así. Y esta es la que estamos esperando todos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré.
y seréis lavados de vuestra inmundicia. Quiere decir que no solamente es una inmersión en la autoridad de Él, tiene que haber la purificación de inmundicia y de todos vuestros ídolos. Por eso que en Hechos 15 habla de que hay que tenerse de idolatría y de inmundicia, de sangre y ahogado. Idolatría, sangre y ahogado. Dice, y os limpiaré. 26. Y os daré corazón nuevo, renovado, y pondré un rúa nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y eso tiene que ver, eso tiene una similitud con la tabla de piedra y las tablas del corazón. En vez de estar en tabla de piedra, se veía y no la obedecían. Ahora va a estar con la intención que sale del corazón. Y pondré dentro de vosotros mi ruaj, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y la pongáis por obra. El que vio la segunda parte, llamada el despertar a la Torá, o la primera parte, perdón, el despertar a la Torá, se va viendo, se ve que la Torá está dividida en 3 clases de mandamientos: Edot, Hukim y Mispatim. Edot, Hukim y Mispatim. Esa misma es lo que está mencionando aquí. Y andaréis en mis preceptos, mis estatutos, y los pongáis por obra. Aquí dice mis preceptos, aquí habla de 2. Pero es para, ¿qué es lo que va a implementar? La Torá. ¿Qué es lo que va a hacer el Rúa cuando ponga el Rúa dentro de nosotros? Es para que andéis. Usted no va. Entonces ahora tenemos algo grande. Que todo el mundo que está recibiendo el Rúa, el Espíritu, en otro sistema religioso, no andáis. No andan en los estatutos y en sus leyes. Entonces, ¿qué Rúa están recibiendo? Es para que andéis en los preceptos y en los estatutos y los pongáis por obra. Entonces, ¿cuál es el Rúa que están recibiendo? Entonces, ¿qué tiene que relacionado con qué tiene que ver el agua limpia, la pureza que Él nos purifica de este volver profético de estos últimos tiempos? Con volvernos a la Torá. Ahí identificamos cuando el verdadero Ruach HaKodesh actúa. El que no está volviendo a la Torá ni lo pone por obra, no hay obra del Ruach HaKodesh en su vida. No hay Ruach HaKodesh, obra del Ruach HaKodesh en su vida. Entonces, estas purificaciones que vemos, primero de purificación moral, purificación ritual, y purificación en el Ruach. Son 3 tipos de purificaciones. Esa purificación son las que tenemos que tener. Ya entrando a la Torá, cuando entremos a la Torá, entonces hacemos las purificaciones que nos tocan hacer después de la purificación de conversión en Mashiach. Y en nuestro pueblo, nosotros nos purificamos el cuerpo, pero Elohim purifica nuestras mentes. La tevilá o la bendición, la verajá que se dice para la purificación es Baruch Atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al tevilá, al ha-tevilá, perdón. Repito, Baruch Atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al ha-tevilá. ¿Qué significa? Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificaste, nos apartaste con tus mandamientos, tu mitzvot, y nos ordenaste hacer la inmersión en el nombre de Yahushua
el Mashiach. Amén. Amén. Ve amén. Espero que hayan entendido lo que es el aspecto legal de lo que es morir y ser rescatado de las aguas por el Mashiach. Morir, dejar el cuerpo pecaminoso en el lago de fuego, que se vaya allá, y ser resucitado en la resurrección del Mashiach. Ser sacado, rescatado de las aguas. Bendito sea su nombre. Cada vez que decimos una palabra en la Torah, decimos Hasad, Hasad, Beni Hased. Esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torah ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que haga prospere en ello. Yahushua HaMashiach vive.